Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, bienvenidos a una nueva clase de Escuela Dominical, en la cual estamos estudiando el libro de Apocalipsis y nos convoca a continuar con la clase o el capítulo de los 7 personajes. Llevamos un tiempo ya estudiando estos 7 personajes y estamos en mitad del personaje del Anticristo. Así que invito a que ore conmigo para que podamos comenzar esta nueva clase de Escuela Dominical y el Señor nos bendiga y nos ayude a entender ciertas situaciones de la Escritura con respecto a este personaje. Así que oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Dios mío, gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias por esta nueva clase de escuela dominical. Te pido que seas abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para poder aprender y para poder, ojalá, Dios mío, en nuestro sentir, poner en práctica tu palabra, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. 17 de diciembre, ya llevamos un montón de tiempo hablando del Apocalipsis. Eh, Es bastante lo que hemos hablado. Y hemos llegado al capítulo 13 de Apocalipsis. Ya llevamos 2 semanas hablando de aquel capítulo. Y es muy interesante porque cada vez que uno lee van apareciendo más cosas y van apareciendo mayores antecedentes de esta persona del anticristo. ¿Ok? Un breve recordatorio, lo que vimos al comenzar con este personaje del anticristo. Vimos que en la antigüedad eh, sutilmente estaba de alguna manera la serpiente en las culturas antiguas, manipulando a las personas, manipulando al mundo antiguo. Y lo que va a hacer en el capítulo 13 de Apocalipsis es manipular a la población, a los moradores de la tierra, ya no con una forma sutil, oculta, sino más bien de una manera abierta. Abiertamente va a haber un dominio de Satanás en el mundo en la gran tribulación. ¿Ok? Vimos estas cosas respecto a la religión, respecto al gobierno unificado, a la moneda unificada. Vimos varias cosas muy interesantes. La semana pasada también vimos las 3 caídas de la serpiente, los 3 descensos de esta serpiente. Y eso nos hace entender de que Satanás sabe su destino y por lo tanto está haciendo todo lo posible para poder evitar este destino. Ya lo vamos a ver acá. Eh, Otro recordatorio es que siempre vamos a estar hablando de esta parte. Bueno, específicamente en esta clase del anticristo, estamos tocando toda la tribulación, no tan solo los últimos 3 años y medio, porque el anticristo, este hombre de poder, aparece acá en la primera parte y a la mitad de la tribulación comienza una nueva etapa con la resurrección de esta persona en otra cosa que es la bestia. ¿Ok? Y si nosotros hacemos un zoom a lo que está pasando en la gran tribulación, vemos todo esto, vemos la mujer en el desierto, el misterio de la iniquidad en pleno, el paréntesis de los dos testigos y los gentiles hollando la santa ciudad. El juicio de los sellos, las trompetas, los personajes y las copas también. Y hoy vamos a seguir hablando del anticristo, de estos detalles que nos entrega Apocalipsis 13. Y le invito a que vayamos al capítulo 13 de Apocalipsis para leerlo, para tener el contexto y continuar con nuestra clase. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar en su nombre,
de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Tenemos acá el capítulo completo. Varias cosas pasan acá. Tenemos la primera parte donde aparece la primera bestia y después aparece otra bestia en el versículo 11 que es diferente, que es otra persona que lo vamos a estudiar después de esta persona del anticristo. ¿Ok? Sigamos con la clase entonces. Solamente como recordatorio vamos a decir esto. Todo lo que Satanás ha hecho y que Dios le ha permitido hacer a través de la historia, en estos imperios, en estos reinos del mundo, llega a su éxito en la tribulación. ¿Ok? Porque en la tribulación, al comienzo de la tribulación, Satanás logra posicionar a un hombre, a una persona, en el poder para hacer acuerdos de paz, acuerdos engañosos, llega con traiciones, con un montón de cosas ofreciendo, tal como lo hizo en Ezequiel 28 Satanás, cuando tuvo la rebelión. Y después, en la mitad de la tribulación, hay un cambio ahí, esta persona muere y es resucitado en otra cosa, en otra bestia, que ya comienza todo más terrible. ¿Okay? Entonces, todo lo que ha hecho Satanás a través de la historia llega a su éxito en la tribulación. El falso Cristo ya queda en una posición de poder. El que venía en su propio nombre queda en la posición de poder. El que hablará palabras contra el Altísimo, lo vimos en Daniel 27, perdón, en Daniel 7:25. El que quebrantará a los santos del Altísimo, que es una referencia al pueblo de Israel, no a la iglesia. Y finalmente, el que pensará cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25, está en la posición de poder. Y esto es muy interesante porque pensará cambiar los tiempos y la ley. Esto quiere decir que tratará de buscar extender ese tiempo de la tribulación más allá de los 7 años para poder quedarse con el poder, quedarse con el trono lo más extenso posible y tratará de cambiar o pensará cambiar la ley, que es la Biblia. Va a tratar de cambiar lo que ya está escrito, va a tratar de imponer sus condiciones, sus pensamientos, etc. Eso será en la tribulación. Por eso es importante entender que la serpiente ya conoce su destino. Cuando hablamos de los 3 descensos de esta serpiente, es muy importante entender que la serpiente ya conoce lo que va a suceder con ella y por lo tanto este anticristo y la bestia después, a la mitad de la tribulación, va a buscar cambiar ese destino. Porque dice Daniel 7:25 que va a querer cambiar los tiempos y la ley. Entonces algo hay detrás de eso, de querer evitar ese final que tiene la serpiente, según lo que dice Apocalipsis 20,
cuando esta serpiente, el dragón, que se llama Diablo y Satanás, se va al lago de fuego. Eso es lo que trata de cambiar esta persona que va a estar en posición de poder, el anticristo. ¿Ok? Y entonces volvemos acá con la totalidad de su reino, con este punto del anticristo, la totalidad de su reino. Y vamos nuevamente al versículo 1 del capítulo 13, que acá vamos a comenzar a ver los detalles de esta bestia, ¿ok? Del anticristo principalmente. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Nosotros en la clase anterior hablamos sobre esto y dijimos que Juan está viendo acá la perspectiva mundial de esta bestia que se ha desarrollado en toda la historia de la humanidad. Está viendo todos los reinos, porque habla de la bestia y habla de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas hacen referencia a los imperios o los reinos que ha tenido la historia de la humanidad y tienen relación con el pueblo de Israel. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante. Pero dice acá, vi subir del mar una bestia. Y en una aplicación histórica, este mar se está tratando del mar Mediterráneo. Como usted sabe, la Biblia tiene 3 tipos de aplicaciones. La primera es la histórica, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el contexto histórico de cuando se escribió el libro o la carta, lo que está pasando realmente en ese momento. Tiene la aplicación profética, que también habla de la doctrina de lo que va a suceder en el futuro. Y tiene la aplicación personal, donde cada texto, cada pasaje de la escritura, nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida para aprender y para corregir algo de nuestra vida. En una aplicación histórica, este mar se trata sí o sí del mar Mediterráneo, porque es donde está parado Juan, en la isla de Patmos, donde está viendo esta visión, digamos, de lo que está pasando en Apocalipsis 13, es el mar Mediterráneo. Pero, en una aplicación doctrinal o profética, este mar, que aparece acá en el versículo 1, está hablando del espacio. Se trata del segundo cielo, del espacio, donde ya en ese momento está Satanás, en el espacio. Si nosotros nos vamos a este cuadro que está acá, nosotros nos vamos a dar cuenta de que, como usted puede ver en la imagen, acá está el tercer cielo, y en Isaías 14 se relata cómo es sacado de este tercer cielo y Satanás queda acá en el segundo cielo. ¿Okay? En el mar del abismo se le llama a este segundo cielo, que es el espacio. ¿Okay? Este mar que aparece acá, que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, está haciendo una referencia al espacio, donde está Satanás. ¿Okay? Porque de ahí viene la bestia. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Desde el segundo cielo viene esta bestia, porque está Satanás mismo en el espacio cuando fue enviado desde el tercer cielo al segundo cielo, que es el espacio. Satanás es el titiritero del anticristo. Satanás es quien está moviendo los hilos del anticristo. Satanás es el mismo gran dragón que hemos visto en capítulo 12 de Apocalipsis. Y también este gran dragón, o el dragón, es el Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Es el gran monstruo marino que anda en el mar del abismo, el segundo cielo. Porque ahí es donde quedó después de ser expulsado del tercer cielo. ¿Ok? Vamos a Job 41. Vamos al libro de Job 41. Usted después, de terminada la clase, puede leer el capítulo completo de Job 41 y se va a dar cuenta de quién está hablando. Está hablando de Satanás, en referencia a este Leviatán, a este monstruo marino que está en el segundo cielo. Versículos 1 y 2 dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás
con garfio su quijada. Versículo 31. Hace hervir como una olla el mar profundo, ahí está hablando del segundo cielo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. El abismo, nuevamente está hablando de el segundo cielo. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Ahí está la referencia a Satanás en concordancia con el Leviatán. Este Leviatán está en el segundo cielo, en el espacio, y es el mismo Satanás, es el mismo dragón que fue expulsado desde el tercer cielo al espacio, al segundo cielo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Juan dice que esta bestia subía del mar. ¿Ok? Desde ahí viene esa bestia, viene desde el mar, viene desde el espacio. ¿Por qué pasa esto? Porque, y justo a la mitad de la tribulación, cuando terminan estos primeros 3 años y medio, el Leviatán es arrojado desde el segundo cielo, desde el espacio, es arrojado a la tierra, después de la pelea que tiene, o la batalla que tiene con el arcángel Miguel, que es el personaje que estudiamos anterior al anticristo. Cuando tiene esta batalla en el cielo, en el espacio, con el arcángel Miguel, este Leviatán, Satanás, es arrojado a la tierra. Vamos a Apocalipsis 12:9. Ya lo estudiamos, pero es necesario volver a leerlo. Versículo 9 del capítulo 12 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla que tiene con el arcángel Miguel está pasando justo en el momento de la tribulación. Y justo en el momento de la gran tribulación, cuando empiezan los segundos 3 años y medio, este Satanás, este Leviatán, este dragón, es arrojado desde el cielo, del segundo cielo, el espacio, es arrojado a la tierra. Y en la tierra comienza a perseguir a la mujer, según lo que vimos en el personaje anterior. Y también lo que sucede es que como la persona que está gobernando, el hombre que está gobernando, el anticristo que está gobernando estos primeros 3 años y medio, recibe una herida de muerte, tal vez un atentado terrorista, tal vez forma parte de este mismo engaño, pero la cosa es que este hombre, este anticristo que está gobernando estos 3 primeros años y medio, recibe una herida de muerte, y eso sucede justamente cuando el Leviatán, el gran dragón, es expulsado del segundo cielo, es enviado a la tierra. ¿Okay? Esto pasa justo cuando este hombre muere. Vamos al versículo 3 de Apocalipsis 13. Fíjese lo que dice. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ok? Aquí algo le sucede a este anticristo que está gobernando, que recibe una herida como de muerte, que finalmente termina la vida de este hombre y es resucitado. ¿Ok? Vamos a Zacarías 11. Zacarías 11, versículos 16 y 17. Acá tenemos una profecía del anticristo que habla del pastor inútil, y hay una diferencia bien marcada porque Jesucristo es el gran pastor, el buen pastor, y acá el anticristo es un pastor inútil. ¿Ok? Versículos 16 y 17 dice: Pero he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Hará todo lo diferente que hizo Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, y lo que hace con nosotros como un buen pastor. Este pastor inútil es el anticristo. Versículo 17 dice: Ay del pastor inútil que abandona el ganado
hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces, si nosotros tomamos la referencia que vemos en Apocalipsis 13 y este versículo, podemos darnos cuenta de que este hombre que está gobernando, el anticristo que está gobernando estos primeros 3 años y medio, recibe una herida de muerte, según lo que aparece acá en Zacarías. Tal vez es un corte que recibe desde la cabeza al ojo derecho y que le daña su brazo, según lo que aparece acá en este capítulo de Zacarías. Entonces, esto cobra bastante relevancia porque a partir de ese evento cambia esta tribulación y se convierte en la gran tribulación, porque eh, esta persona al parecer es muerta, el cerebro se me imagina que se le corta también junto con el ojo. Esta persona de alguna manera revive, es resucitada, como dice acá. En este momento es cuando es resucitado este hombre en otra cosa, ya deja de ser un hombre, este anticristo, y se convierte en una bestia. Tal vez con injertos de mano, injertos de cerebro, con tecnología, con la inteligencia artificial, tal vez. Lo que sí es cierto es que este hombre deja de ser una persona normal y resucita en una persona muy diferente, en otra cosa, en algo eh, muy diferente de entender, en una bestia realmente. Vamos a Apocalipsis 17:18. Fíjese lo que dice. 17:8. La bestia que has visto era, porque esta persona existía, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Porque hay una resurrección acá, entre comillas, en otra cosa, en otro ser. Esta persona muere con el corte en su ojo derecho, cerebro, mano, y es revivida, es resucitada, con tecnología, con inteligencia artificial tal vez, y todos se maravillan de eso, todos los moradores de la tierra se maravillan de ese acontecimiento, y este hombre, esta cosa que revive, ya, como dice ahí, ya ingresa, tiene otro espíritu, es otra persona, tal vez con la inteligencia artificial se pueden reproducir los mismos gestos, las mismas palabras, la misma forma de ser esta persona que era antes de morir, pero ya tiene otro espíritu, que es el espíritu muchos creen que es Judas, que es el espíritu del hijo de perdición, que salió del abismo y poseyó, digamos, esta persona. Lo importante acá es entender que justamente cuando el dragón, Satanás, Leviatán, es expulsado del segundo cielo, es enviado a la tierra, ocurre esta posesión de esta persona. ¿Ok? Por eso, este hombre, al principio de la tribulación, en los primeros 3 años y medio, es una persona normal, con mucho poder, también es parte de esta conspiración satánica, pero a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, es muerta esta persona y después es resucitada en otra persona, en otra cosa, haciéndose pasar por la primera persona, y ahí todo el mundo al ver esta situación es engañada, es maravillada, se asombra y empiezan a adorar a esta cosa que revivió. Este es el engaño más grande visto por la gente desde aquel entonces, y por lo tanto todos los moradores de la tierra van a creer en esto. Vamos a Apocalipsis 13, 14 y 15. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a todos los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió.
¿Ok? Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Por lo tanto, eh, es tan asombroso lo que ocurre con esta resurrección de esta persona que, que todos se asombran y comienzan a adorar a la bestia. ¿Ok? Por lo que sucedió, por lo que están viendo, por esa herida de muerte, todos comienzan a adorar a esta bestia. Vamos a la segunda de Tesalonicenses para reforzar el punto del engaño, porque todo esto es un engaño finalmente. Capítulo 2, versículo 11 dice: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Ok? No hay Espíritu Santo, no está la iglesia, por lo tanto el Señor, además de todo eso, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Todo el mundo va a creer lo que está sucediendo acá, todo el mundo va a creer que esta persona va a resucitar, pero tal vez bueno, como les decía, es otra cosa lo que resucita acá. No es el primer hombre de la primera parte de la tribulación, sino que resucita ya en una bestia, en algo feroz, en algo que va a cambiar el curso de la tribulación, la va a convertir en un momento de paz y tranquilidad, lo va a convertir en una destrucción repentina, dice Mateo 24. ¿Ok? Sigamos. La descripción de la bestia. Versículo 2 de Apocalipsis 13. El versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La descripción acá incluye 3 de las bestias que se mencionan en la profecía de Daniel, que contiene la visión de los reinos de la tierra hasta la segunda venida de Cristo. A Daniel se le revela lo que va a suceder con respecto a los reinos de la tierra, de toda la humanidad, desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Y aquí contienen las bestias que se ve en Daniel 7, pero es importante recalcar que estos reinos tienen que ver únicamente hasta la segunda venida de Cristo. Y ahí está involucrado también el anticristo y la bestia. Así que vamos a Daniel 7. Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 8, donde está la visión, y después vamos a leer la explicación. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de las otras, subían del mar. La primera era como de león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí tenemos la visión y nos damos cuenta de que la bestia de Apocalipsis 13 tiene 3 cualidades o formas de las que está hablando Daniel acá en la visión. Vamos a ver
desde el versículo 15 al 25 para tener la explicación de qué se tratan estas bestias. Versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, que se levantarán. Después recibirán al reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las horas hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Ahí está la explicación. Las bestias son reinos, que son 4 reinos, y al final terminan en 10 cuernos, que también significan que se levantarán 10 reyes después de estos 4 importantes, que son los reyes que van a acompañar a la bestia en la gran tribulación, que van a gobernar con él, y que de alguna manera estos cuernos, estos reyes, le entregarán el dominio a la bestia. El reinado de estos reyes, las cabezas de la bestia, que están en versículo 1 del capítulo 13, se extenderá hasta la segunda venida de Cristo. Esto está clarito en el 7:18. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Cuándo va a suceder esto? Al final de la gran tribulación, cuando venga la segunda venida de Cristo. Hasta ahí llegan estos reinos que terminan con el último reino de la bestia, que es lo que va a pasar en la gran tribulación. ¿Ok? Daniel 7 está relatando los últimos 4 reinos antes de la segunda venida de Cristo, y Daniel incluye el reino de la bestia dentro de estos reinos. Hay un detalle importante que no hay que perder, que se le dice a Daniel que los reinos van a comenzar no desde lo que está viviendo Daniel, sino del siguiente reino, porque dice: se levantarán. Acá no está hablando de lo que pasó en el pasado, de los imperios anteriores a Daniel, sino que de lo que va a suceder después de Daniel. Y se levantarán 4 reinos, dice. No dice se ha levantado o se han levantado 4 reinos, sino que después de lo que está viviendo Daniel en ese momento. Y Daniel está viviendo el imperio o el reino mundial, digamos, de Babilonia. ¿Ok? Por ejemplo. Por lo tanto, está considerando a Ciro, a Alejandro el Grande, Grecia, Roma y el reinado del Anticristo. ¿Ok? La historia nos muestra que durante la historia de la humanidad han existido 7 grandes reinos que tienen que ver con el contexto judío. Por eso Daniel 13, vamos allá a Daniel capítulo 13. Al principio dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es lo mismo que estamos leyendo en Daniel 7, que también lo podemos comparar con Daniel 2,
que están los imperios del mundo que terminan con estos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. La historia mundial de la humanidad nos muestra que han existido 7 grandes reinos y la Biblia nos muestra eso mismo, que han ocurrido en la antigüedad, que tienen que ver con el contexto histórico de los judíos. ¿Ok? Acá tenemos los reinos, los 7, acuérdense que las 7 cabezas que están acá en Apocalipsis 13 son los 7 reinos que van a suceder en una perspectiva de línea temporal, digamos, que han sucedido y que van a llegar hasta el último, que es el anticristo y luego la bestia. Y acá tenemos algunos, por ejemplo, puede ser Nimrod acá, en el mundo antiguo, o también puede ser que Faraón y Egipto sea el primero. El segundo, el imperio asirio, que también tiene mucho que ver con lo que sucedió con las tribus, con el reino del norte, que se lo llevaron cautivos. Después Nabucodonosor con Babilonia, Ciro o Darío, que tienen que ver con el imperio medo-persa, Alejandro el Grande con el imperio macedonio de Grecia. Después, en sexto lugar, César de Roma, que es el imperio que más ha durado, digamos, y que según yo creo todavía está vigente en nuestros días, no como un imperio romano, sino más bien con un imperio espiritual, entre comillas, o no espiritual, sino más bien religioso, porque hoy, sin ninguna duda, quien gobierna el mundo es la Iglesia Católica a través del Vaticano, a través de todos los países que son abiertamente católicos, digamos, en su constitución, en su forma de trabajo, en su forma de gobierno, y con todas las cosas que le impone la Iglesia Católica a esos países. Y en séptimo lugar, el anticristo, que va a ser la primera parte de la tribulación, y luego la bestia. ¿Y por qué lo pongo como 8 acá, como octavo? Porque vamos a Apocalipsis 17, que hay algo muy interesante que dice ahí. Apocalipsis 17:11 dice: la bestia que era y no es, porque acuérdense que resucitó, la hicieron resucitar porque murió con esa herida de muerte, con una espada. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué quiere decir eso? Que la bestia que era, que murió, pero no es porque resucitó, la bestia acá, el octavo, dice que es parte de los 7 reinos y va a la perdición. Por eso lo puse acá al ladito del anticristo, porque son dos personas totalmente diferentes. El anticristo es la persona que muere y luego la bestia, que ya es otra cosa muy diferente al anticristo. Entonces, esta bestia es quien resucita al anticristo. Por eso dice que es un octavo, pero de entre los 7. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la descripción de la bestia. Ahora me gustaría mostrarle un video para que pueda entender algunas cosas de estos imperios. Un video muy, muy cortito que nos va a mostrar algunas cosas respecto a los imperios. ¿Ok? Vamos a ver el video. ¿Alguna vez te has preguntado dónde están estas ciudades o imperios que existieron muchos años atrás? ¿Qué hay de ellos? ¿Todavía existen? Hoy nos hemos tomado la tarea de averiguar sobre 4 de los más grandes imperios reflejados en la Biblia. Aquí comprenderá muchas de las situaciones que se viven hoy en día a causa de la historia. Número 4. Roma, Italia. Sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África.
debido a las invasiones bárbaras del siglo V. Número 3. Los griegos. Grecia. El imperio griego existió desde 333 años antes de Cristo. El término Antigua Grecia se refiere al periodo de la historia de Grecia, que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el 1200 años antes de Cristo, finalizaba con la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de Cristo, dando comienzo al periodo helenístico. Tratan la cronología de la antigua Grecia como un continuo hasta la llegada del cristianismo en el siglo IV. Pero esta opinión es poco convencional. Número 2. Los persas. Irán. El imperio conocido como el Medo-Persa, desde el año 538 a.C., en el año 559 a.C., asume el trono de Persia Ciro II, la dinastía aqueménida. Hasta ese momento los persas eran nominalmente súbditos de los medos. Con Ciro esto cambió, puesto que independizó al país y lanzó a continuación una guerra de conquista contra sus enemigos amos. Una guerra de conquista contra sus antiguos amos. A pesar de haberlos derrotado, Ciro les permitió seguir ocupando cargos y mantener cierta autonomía. Los persas fueron un pueblo de origen indoeuropeo, de la rama indo-iranía, que acabaron funcionándose con los pueblos que conquistaron en la época aqueménida. Se originó como un grupo de tribus nómadas, cuya localización original radicaba al norte de la meseta de Irán. Número 1. Babilonia, Irak. El imperio del rey Nabucodonosor. Relata la Biblia que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo agitó sobremanera y no lo dejaba dormir. Ante los ojos del rey aparecía una gran estatua de brillo extraordinario. La cabeza era de oro, Babilonia. Su pecho y brazos de plata, los persas. El vientre y las caderas de bronce, los griegos. Las piernas de hierro y los pies de hierro y arcilla sin mezclar, los romanos. Esta estatua de aspecto terrible es desintegrada por una piedra que lo hace desaparecer sin que quede rastro alguno, mientras que la piedra se fue agrandando hasta llenar toda la tierra. Esta piedra, Jesucristo. El imperio babilónico, 605 años antes de Cristo, la antigua Babilonia cubría un territorio bastante amplio e importante. Su geografía cubría desde el Golfo Pérsico hasta lo que actualmente se conoce como Bagdad, en Irak. La antigua Babilonia es una de las gobernaciones de Irak. Posee 1.751.900 habitantes según el último censo, y su capital es la actual Eilat. Por su importancia religiosa, nunca se ha explotado las riquezas naturales, pero se cree que tiene reservas de petróleo, gas y otros minerales. Recientemente ha sido escenario de guerra armada, como fue la invasión de Irak en el 2003, cuando las fuerzas rebeldes de Saddam Hussein se desplazaron a Bagdad. Las fuerzas estadounidenses se movieron y despejaron la ciudad. Esperamos que hayas disfrutado. Bueno, hermanos, ese fue un videito para un poco didáctico para entender estos imperios que hemos visto que habla Daniel, que lo son Babilonia, el Medio Persa, Grecia y Roma, que después convergen de alguna manera en el Anticristo y finalmente en la bestia en estos 3 últimos años y medio de la Gran Tribulación. Eso para entender que
Apocalipsis 13, al comienzo, nos habla de estas 7 cabezas que tiene esta bestia. Y estas 7 cabezas son los 7 reinos que han regido a la historia de la humanidad, que ha estado, sin ninguna duda, Satanás detrás de ellos. Vamos a dejar hasta acá esta clase para no meternos en el tema siguiente, para que usted pueda entender esta clase y no quedemos a medio camino de la siguiente clase. Así que yo le agradezco que haya llegado a esta parte de la clase, del video, y vamos a orar para que el Señor nos bendiga y que nos dé claridad, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para seguir estudiando este hermoso libro de Apocalipsis. Así que oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta clase de escuela dominical. Te pido que nos ayudes a meditar en tu palabra, a entender, Señor, ayúdanos a discernir ciertas cosas de la historia que tienen que ver con tu palabra, Señor. Ayúdanos a meternos mucho más en tu palabra, Señor. Y te pido que nos ayudes a ser sabios para entenderlo, Señor, y para saber lo que está sucediendo hoy en día en la humanidad. Gracias porque sabemos que no vamos a estar en la gran tribulación, ni tampoco en la tribulación, no vamos a estar en esos 7 años de juicio contra tu pueblo Israel, Señor. Gracias por esa misericordia que tienes con nosotros, la iglesia, Señor. Y te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.